Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su canal y su servidor Osvaldo Quiñones le traen los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y me voy a trasladar a México. ¿Qué está pasando en México en estos últimos días y América Latina? Le voy a traer algunos detalles importantes, voy a introducirme en el tema, pero voy a exponerle algunos detalles muy importantes, un análisis de lo que está pasando no solamente en México. Un México que consolida su liderazgo no solamente en América o en América Latina o América completa, sino en el mundo entero. Consolida México su liderazgo como una nación líder. Consolida con esto también la sexta reunión que sostuvieron en México hace algunas escasas horas allá en México, la reunión que sostuvo justamente todos y cada uno de los diferentes presidentes, primer ministros, primer ministras y todo representante de todas y cada una de las naciones latinoamericanas. La sexta reunión de la CELAC en México. Todo esto es importante. Pero vamos a algunos detalles importantísimos. Primero que nada, yo me siento muy orgulloso de los últimos acontecimientos que se vienen dando en México y de las acciones que va realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de que le quieran nombrar como le quieran nombrar los medios de comunicación. Por eso yo he dicho que desborda las pasiones, porque obviamente un claro ejemplo, vamos aquí a un punto interesante. Más que nada, yo lo dije, el 15 de septiembre se celebró el grito de independencia, 211 aniversario de la independencia de México, así también el 16, el desfile al cual los invitó su servidor Osvaldo Quiñones, o que lo disfrutaran en los canales del Estado o del señor Andrés Manuel López Obrador. Espero que le haya gustado. Para mí, con todo orgullo lo digo, me siento muy orgulloso de mirar ese desfile militar tan extraordinario. Yo creí que México era más débil, pero tiene una enorme capacidad militar y creo que avanza hacia el futuro. Eso todavía no fue nada de lo que realmente posee México para su defensa. Pero vamos aquí. El 16, justamente 2 días después, hoy 18 de septiembre, se reúne la CELAC. Yo miré completamente todo el proceso, ¿ok? Desde el principio hasta el final. ¿Qué tengo que decir yo referente a esto? Primero, que pese a las desavenencias que pudieran tener o desavenencias que pudieran tener algunos estados, como lo miramos precisamente al señor Díaz-Canel, al representante de Colombia, al representante de Nicaragua, obviamente por las discrepancias que hay en América Latina entre gobiernos que aún siguen respondiendo más a los intereses de la Organización de Estados Americanos o de Estados Unidos, lo importante es que ya se sentaron por lo menos a dialogar y que hay una unión latinoamericana, que de una de otra manera todos y cada uno de los miembros que representan a América Latina y sus representantes estuvieron presentes. Y se está trabajando de manera coordinada para crear programas de desarrollo. Por ejemplo, uno de los más importantes para mí, que tiene que ver mucho mirando hacia el futuro, y es en el área tecnológica. Y cuando digo área tecnológica me refiero yo justamente a la ratificación justamente de la creación de una agencia espacial latinoamericana, en la cual participarán todas las naciones de América Latina y la cual beneficiará a toda América Latina. Ese es un logro importantísimo. Muy, muy importante. Lo mismo, precisamente debido a la pandemia y el alto costo que ha tenido para América Latina, con endeudamiento, obviamente el desempleo y todo lo que acarrea precisamente esta pandemia, también se busca un mecanismo, según así lo dijo la representante de la CEPAL, y usted la miró, no tengo para qué darle nombres, obviamente crear un sistema integral en América Latina para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo con la pandemia, la falta de vacunas. ¿Por qué? Porque no hay una unión latinoamericana que se encargue del desarrollo, proceso, así también como distribución de todo esto, y que de manera conjunta pueda no agarrarnos desprevenidos la próxima o las próximas pandemias. ¿Ok? De eso se está hablando, y esto también se concretó como un acuerdo, trabajar de manera conjunta para crear tecnologías y nuevas vacunas, pero latinoamericanas, claro, con el apoyo de Europa o de aquellas naciones que quieran cooperar con la Unión Latinoamericana. Eso es muy, muy importante, entre algunas de las cosas que se trataron ahí. Así es que para mí,
hay algo más importante, lo que desbordó las pasiones en la México, lo que realmente desbordó las pasiones fue la visita del señor Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Eso trajo muchísimas críticas. Bueno, ahorita les explico. Voy justamente con el señor Díaz-Canel y hablo precisamente del presidente de Cuba, que fue obviamente un invitado especial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La presencia del representante de Nicaragua. Todo esto trajo pasiones, porque los medios de comunicación corporativos de toda América Latina, incluyendo Europa, por ahí los titulares que he observado son: México desafía a Estados Unidos, México ataca a Estados Unidos, México se rebela ante Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador o México, apoyan las dictaduras. Por Dios, está bien. Son medios de comunicación corporativos que tienen mucha influencia y que son capaces de ir inyectando miedo, terror o pánico o lo que ellos gusten a los ciudadanos del planeta. Pero están hablando de dictadura, están hablando de que México apoya la dictadura. Es curioso que muchos de los medios, al hablar del tema, justamente de este tema de la CELAC y de México, que apoya a toda América Latina, sin excepción alguna, incluyo a las naciones democráticas, socialistas o como usted las quiera mirar, a todas por igual, sin hacer ningún tipo de distinción entre una ni otra, sino a todas por igual, ¿por qué se le puede nombrar así, apoyando a las dictaduras? Pero curiosamente, analistas y medios de comunicación, periodistas incluyendo, muy importantes en estos medios, hablan de que México apoya a las dictaduras. Ellos hablan del dictador Nicolás Maduro, ellos hablan del dictador Díaz-Canel o del dictador Daniel Ortega. Bueno, pero se supone que ellos son los representantes y los presidentes de sus respectivas naciones. Por lo tanto, su política interna es única y exclusivamente de ellos. Ellos decidirán cómo resolver los problemas que tiene Nicaragua el señor Daniel Ortega, independientemente de si me gusta a mí o no me gusta, de si le gusta o no a los medios de comunicación, de si le gusta o no al señor Luis Almagro o al Departamento de Estado. Ellos tienen justamente ese derecho a decidir por sí mismos su futuro y su destino. Son únicamente cumpliendo con los acuerdos establecidos tanto en las diferentes normas internacionales y las nuevas normas que está tomando la CELAC. Mientras que ellos respeten la soberanía de otras naciones, mientras que ellos respeten los contratos, obviamente ellos tienen el derecho a decidir su destino y su futuro como mejor les parezca. No se trata de dictadura, se trata de una nación que quiere tomar una política o que quiere iniciar una política diferente, porque las actuales han sido un fracaso para nuestra América Latina. Así es que, pero vamos, voy a dejar a Nicaragua, voy justamente al dictador, el supuesto dictador Nicolás Maduro, o al supuesto dictador el señor Miguel Díaz-Canel. Por Dios, se trata de dos naciones muy importantes, líderes de América Latina, por lo menos en cuanto a la independencia total de todo organismo. Aquí lo importante es esto, lo digo yo, que despierta las pasiones porque dicen que AMLO o México está apoyando a las dictaduras. Por Dios, dictaduras. Ellos hablan en los medios, discúlpeme usted que insista en esto, pero es muy importante aclarar estos puntos. Discúlpeme que continúe con esto, pero aquí va el punto real. Todos ellos hablan, analistas, periodistas y políticos, del dictador Nicolás Maduro, del dictador Díaz-Canel o del dictador Daniel Ortega. Todo el tiempo dicen, y la pobreza y miseria que hay, siempre estos medios y estos analistas de mierda, hay que decirlo como son, analistas de mierda, a mí no me importa si son de Harvard, si son de UCLA, si son de la Universidad Autónoma de México o de cualquier universidad, pero que sean este tipo de, ¿qué le diré yo?, de analistas que atacan en los medios de comunicación corporativos. Les nombran dictadores para empezar a estos presidentes, que son presidentes elegidos por su pueblo. Que si hay fraude electoral, que si no hay, eso no es problema de nosotros, eso lo tienen que resolver ellos. Segundo, los desastres electorales que hay, de los cuales se puede hablar que porque no hay una democracia real, que porque las votaciones son todo el tiempo manipuladas. Esto pasa hasta en las democracias europeas, Estados Unidos y todo el mundo. O ya olvidamos al señor Donald Trump, lo que decía referente a las elecciones en Estados Unidos. Por Dios, eso pasa en todas partes. Pero vamos,
vamos a otro punto interesante. Yo les decía que estaban hablando de esto, de los dictadores. Ellos hablan de esa pobreza y esa miseria que tal vez, o los problemas que atraviesan estas naciones hermanas, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Siempre hablan de los problemas y se los achacan al gobierno, pero nunca, escúchelo usted, nunca ni uno de estos medios políticos o analistas habla con claridad referente a quién es responsable de la miseria, pobreza o desempleo que hay en estas naciones. Nadie habla claro. ¿Por qué no se analiza correctamente el bloqueo indiscriminado que vive Cuba? Realmente, porque existe, más allá de aquellos que lo quieren negar. Existe ese bloqueo. Si no existiera ese bloqueo, Cuba en estos momentos fuera un paraíso, por lo menos para el turismo y para todos aquellos que quisieran visitarlo. Venezuela. Si no hubiera este bloqueo y este tipo de sanciones coercitivas en contra de Venezuela, al paso que iba avanzando con el señor Hugo Chávez y con el señor Nicolás Maduro, antes de que intensificaran justamente las sanciones, en estos momentos Venezuela fuera otro paraíso de América Latina. Lo fuera y lo será pronto de una o de otra manera. Yo le he dicho una y otra vez. Nicaragua, independientemente de los problemas internos que haya, independientemente de esa supuesta persecución política, que no es otra cosa más que, si se investiga bien, están deteniendo a personas y personajes que han causado daño, que han desfalcado a la nación. No se trata de una persecución política, sino de poner tras las rejas a aquellos ladrones que se han robado la riqueza de los ciudadanos. ¿O acaso no pasa esto en México? Por supuesto que en México hay una lucha muy interna de la oposición, que al igual que la oposición venezolana busca de una de otra manera detener el avance de México, busca de una de otra manera la desintegración de América Latina, porque las oligarquías necesitan a una América Latina dividido, enfrentado, politilizado, para de esta manera continuar con el saqueo y repartiéndose los recursos y la riqueza de cada nación. De eso se trata. Así es que, mire, como lo digo y reitero aquí, el día que alguien quiera discutir los temas referentes a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua, tiene que hacerlo de manera justa. Hablar sí de la pobreza, hablar sí del desempleo, hablar sí de la supuesta violación de derechos humanos, pero llevando documentación correcta, llevando las pruebas de lo que ellos dicen. No hay ninguna prueba, pero se acusa. E inclusive sobre la miseria, sobre la pobreza o los problemas que tengan estas naciones. ¿Por qué no se habla justamente de las medidas coercitivas en contra de estas naciones? ¿Por qué no se habla del bloqueo? ¿Por qué no se expone en realidad el tremendo impacto que ha causado justamente todo esto? Inclusive la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, inclusive ya pidió no solamente al organismo de la Organización de Naciones Unidas, sino al mundo entero, que sí, que las sanciones económicas en contra de Venezuela o las sanciones coercitivas en contra de Venezuela se levanten por el impacto que ha causado en la población estas sanciones. Porque todos los idiotas dicen que las sanciones económicas van dirigidas única y exclusivamente a los representantes estatales inconvenientes para el Departamento de Estado, y no es así. En realidad las sanciones económicas están dirigidas a castigar a toda la nación, a todo el pueblo, para que éste se rebele en contra de su propio presidente y lo tumben. Así lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, que si tuvieran éxito allá en Cuba, y lo dijo él, retando a Estados Unidos, sí lo dijo, retándolo, pidiéndole a Estados Unidos de manera, como le diré, respetuosa, que levante las sanciones o el bloqueo en contra de Cuba, que lo levante. Y que lo que pedía o buscaba Estados Unidos a través de estas sanciones o de este bloqueo era que el pueblo se rebelara en contra de su propio gobierno y lo tumbara. Y de esta manera le hacen el trabajo. Estados Unidos únicamente pone la discordia para que se enfrenten, se destruyan y luego llegar a saquear. Es así. Entonces, cuando se haga un análisis de esto, se tiene que ver en realidad con hechos, ¿ok? El impacto tremendo que ha tenido las sanciones económicas, así también como el bloqueo en contra de Cuba. Eso nunca lo toman en cuenta las grandes corporaciones, los grandes políticos ni analistas. El día que quieran hablar, hablen correctamente y digan al mundo cuál es el impacto real de las sanciones y bloqueo. Pero bueno, yo solamente vine a exponerle. Pero para mí, fuera de todo esto, lo importante es que se consolida la CELAC. Fuera de todo esto, me da orgullo
lo siento y me siento muy orgulloso, no solamente de defender América Latina, independientemente de si nos gustan o no nos gustan los gobiernos, porque mientras que no haya gobiernos que puedan detener la migración, mientras que no haya gobiernos que den o que creen programas de desarrollo para que ninguna persona tenga que salir a buscarla, obviamente miraremos desesperanza y migración en toda nuestra América Latina. Y una América Latina unida y fuerte, al final, no solamente beneficia a una nación, sino a todas en general. Precisamente por eso es lo importante de la CELAC. Es el fin de la Organización de Estados Americanos y la creación de un nuevo organismo real y auténtico que represente los intereses de toda Latinoamérica. Así es que es lo importante y muy orgulloso me siento yo como mexicano de tener un presidente que por fin, un presidente real y tan auténtico, tan humanista, que no solamente le ha venido a dar dignidad al pueblo, al ciudadano mexicano, sino a una nación que por derecho le corresponde ser una potencia, porque todo lo tiene y todo lo posee, todo, grandeza, riqueza, las personas que necesita para ser una potencia, y se consolida como potencia de América Latina, líder de América Latina y del mundo. Así también se consolida la CELAC, y por supuesto las pasiones en América Latina son fuertes e intensas, que al final trae enormes beneficios y esperanza para nuestra América Latina. Yo vine a exponer esto bajo mi punto de vista de lo que observé justamente en esta reunión de la CELAC, y visualizo, sí, para nuestra América Latina, mientras que tengamos presidentes como Andrés Manuel López Obrador o una nación líder como México, hay esperanzas de que en un futuro no muy lejano América Latina se transforme en beneficio, no de México, sino de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra América Latina. Bueno, ese es mi punto de vista, es mi análisis respecto a esto. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.